Capítulo 4. La época de oro de la radio. La radio alcanzó su mayoría de edad en la década de 1931-1960. Fueron años gloriosos, de una concepción radiofónica espectacular, fruto tanto de la juventud del medio como del alarde de imaginación de cada emisora para encontrar nuevos espacios atractivos a sus oyentes y a los de la competencia. Después, la Segunda Guerra Mundial y la televisión modificarían el campo de la radio. Aunque con la impronta de unos orígenes y de unas sociedades muy distintas, las grandes emisoras británicas y estadounidenses, sobre todo, consiguieron crear un auténtico estilo radiofónico, muchas veces improvisado y siempre palpitante. No solo los temas periodísticos, sino incluso en las retransmisiones cada vez mejores y más frecuentes de conciertos, obras dramáticas o espectáculos de variedades. En Chile adoptamos el modelo norteamericano, como lo habíamos señalado anteriormente. La década del 40 nos ofrecía la expansión internacional de la radio y la aparición de jóvenes profesionales en Chile que a la postre lograrían pleno éxito en el mundo de las comunicaciones, como es el caso de Raúl Matas. Yo empecé en cooperativa en los altos de un restaurante español que se llamaba La Guindalera. Ahí estaba don Paco Pereda, Mario Pecchini, un gran animador argentino que era codirector de la estación de Valparaíso y de la estación de Santiago. Rubén Darío Guevara era locutor, Raúl Lara era operador, mucha gente importante. Entonces de ahí hubo un cambio a los altos del Teatro Continental, pisos séptimo y octavo. Y el séptimo y octavo piso, ahí entré yo a la radio. Yo venía de estudiar en Concepción, yo soy sureño, soy de Lanco, y estudié en Concepción la carrera de leyes, la seguí aquí en la Universidad de Chile, no la terminé. Y en esa radio cooperativa, que había un gran estudio en el octavo piso, ahí empezamos a presentamos a Pedro Vargas con Pepe Agüero como pianista, Juan Canaro con su orquesta y Andrés Vargas como cantor, los Lecuona Cuban Boys. Esas fueron las primeras grandes figuras que inauguraron ese auditorio, y inauguré yo mi vida profesional por allá por los años 40. La radiotelefonía crecía a diario. En el año 1936 se fundaba la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI. Las ondas no respetaban fronteras. El sur de nuestro país era invadido por las emisoras argentinas que cautivaban a los auditores. ¿Fue ese el momento donde nace en Raúl Matas su afición por la radio? Nace cuando mi padre se va a vivir a Los Lagos, pueblo que hay a 40 kilómetros de Valdivia, y las ondas cortas y las ondas largas y las ondas medias y todas las ondas imaginables llegan como cañonazo al sur de Chile. Entonces me hice un gran aficionado a Radio El Mundo de Buenos Aires, Radio Belgrano de Buenos Aires, Radio Rivadavia de Buenos Aires, Radio Stentor de Buenos Aires, que ahora no existe, y todas las estaciones de los Estados Unidos donde había una voz chilena muy querida, que fue gran amigo después, Poncho Merlet, que Poncho estuvo allá mucho tiempo, creo que incluso vistió el uniforme de soldado norteamericano porque tenía dos nacionalidades. Y Poncho Merlet era el locutor de las noticias de CBS en la noche, de la Columbia Broadcasting System, que transmitía por las mismas ondas que hoy día ocupa La Voz de América o la OEA, donde estaba hasta hace poco Iván Silva. Sabemos que la naturalidad, la sencillez frente a un micrófono, se consigue, entre otras cosas, con mucha práctica. Pero, ¿en quién se inspiró Raúl Matas para lograr ese estilo? Yo escuchaba Radio El Mundo de Buenos Aires, los más grandes locutores que había en aquellos tiempos, pero entre ellos sobresalía uno que es mi especial predilección, que se llama Juan Carlos Torri, se llama Pepe Torrontegui, es vasco, y ese hombre fue mi maestro, el hombre que yo pensé que podía emular, no en el estilo, en el ritmo y en todo lo que él hacía, sino que la sencillez con que llegaba al público y la sencillez con que llegaba al micrófono a conversar con el público en los grandes salones de Radio El Mundo, que era una casa hecha especialmente para radio por un ingeniero norteamericano, y estaba montada sobre corcho. Está montado, el estudio existe, la casa existe, ahora está Radio Nacional de Argentina, sobre corcho, y separada y aislada de los edificios de los lados por un medio metro
para que no al vibrar, en el caso de que vibrara, porque pasaba un avión muy bajo por Brandenburg, no sintieran nada. Entonces esa fue la perfección técnica que yo vi en Radio El Mundo. Se convirtió después en perfección técnica aquí en Radio Corporación cuando se inauguró la Corporación Chilena de Broadcasting y Televisión, que abrieron los hermanos Adriano y José Is en los altos de lo que era la Caja de Empleados Particulares. Había un gran gimnasio, vino un ingeniero de Estados Unidos, Nonekens, y estudió la acústica de esa sala y tuvimos el mejor estudio acústicamente hablando que ha tenido Chile nunca en su vida. El acercamiento a los sectores sociales jóvenes siempre ha sido una preocupación en todas las emisoras de radio. En este proceso, la figura del discjockey sirve de puente entre los intereses de la audiencia joven, de las empresas de radio y de la industria discográfica. ¿Cómo vive usted esa etapa? Cuando yo empecé a hacer un programa que se llamaba Discomanía, lo hice con el propósito de extenderlo, de extender sus dominios al mundo, y le dije a mi mujer, fíjate, voy a hacer un programa, porque cuando yo leo el diario en la mañana, no encuentro una información que me diga en París está de moda Edith Piaf, o Mireille Mathieu, o Chevalier, o quién. No, y no encuentro quién está de moda en Estados Unidos, hay que comprar la revista Record World o Billboard o alguna cosa para estar enterado. ¿Y por qué no hacer un programa de música que sea muy informativo? Todo. Entonces establecimos una cadena. Estuve en México, me hablé con Raúl Cervantes Ayala. Entonces de México para allá me lo atendía él y para acá me las arreglaba yo y teníamos los mejores discos, las mejores canciones, los éxitos del día. Eso se ha ampliado de tal manera que hoy día todos los programas de televisión que son clips, son discomanía, pero filmados. Canción más dulce, la que llega al alma y la que llena de alegría, llegará hasta vuestros corazones, la llevará a Discomanía. Escrito por Mario Clavel. Cuando termina, ya, ha terminado la transmisión de este programa de la canción, desde un estudio de minería, aquí, de Radio El Mundo con alegría, en Buenos Aires, desde Madrid con alegría, en España. Llegó a su casa Discomanía, autor Pancho Flores. Si le pidiéramos a Raúl Matas que recordara algunos nombres de locutores destacados de aquellos años, ¿quiénes vienen a su memoria? Teníamos tantos animadores buenísimos ahí, Palmita, Sergio Silva, Petronio Romo, qué sé yo. Empiezo a nombrarte y no te termino. Yo fui compañero de Renato Deforme, de Carlos de la Sota. Yo tenía metido en la cabeza que quería hacer lo que estaba oyendo por radio en las ondas cortas, y yo quería llegar a eso y después llegar a viajar alguna vez a la Argentina y llegar a viajar a Estados Unidos. Yo tenía como primer propósito Argentina, y se dio que fui como primer propósito, fui a Estados Unidos de visita, y de ahí me fui, desde el momento en que tuve suerte, fui a España primero. Y en cuanto llegué a Nueva York y empecé a trabajar en la WRUL de Nueva York por las ondas cortas, me llamaron de Buenos Aires para ofrecerme lo que yo quería en Buenos Aires. En aquel tiempo en que se buscaba un estilo radiofónico, ¿cuáles eran los países que lideraban en Latinoamérica? México y Argentina eran las grandes estaciones de radio de Latinoamérica, sin duda, sin duda. Hoy día las cosas han cambiado y nosotros estamos a un nivel muy semejante, y viene la gente del extranjero y dice: ustedes tienen mejor televisión y mejor radio que muchos de los países que antes les ganaban. En ese entonces, donde la radiotelefonía abría sus puertas a los artistas nacionales, ¿cuáles trascendían y se proyectaban a nivel internacional? Por ejemplo, Matilde Brothers. Una cantante, gran temporada. Y junto con ella, en la misma época, Monicaco. Luis Rojas Miller. Monicaco vivió en Argentina durante mucho tiempo y fue gran estrella de Radio El Mundo. Así como de Radio Belgrano fue Tato Cifuentes, Tatín, con todos sus personajes, por muchos años, mucho éxito, y muchas cantantes más. Si te nombro a Graciela Argote, tú me dices, ¿quién es? Bueno, era una cantante chilena que era funcionaria en el consulado chileno y cantaba en Argentina.
Antes que yo llegara a Santiago, Harry Roy vino al Teatro Central con su banda inglesa. Esa era la orquesta cumbre, lo más importante que ha habido de esa época, de ese repertorio y de esa conjunción de artistas, el Harry Roy. Sabemos que uno de los grandes sueños de todo comunicador, esencialmente radiales en aquellos años 40, 50, era llegar más lejos para estar más cerca. Raúl Matas logró de alguna forma cristalizar todos estos sueños y se ha mantenido por más de medio siglo vigente. ¿Hay algún deseo que guarde en su interior? Mantener la amistad del público, mantener la amistad de los artistas, que yo siempre quiero y respeto, mantener la amistad del público que siempre me ha distinguido con su aplauso, con su beneplácito, como quieras llamarlo. Nada más que eso, yo no pido más, no puedo pedir más, es suficiente con lo que tengo. Y lo que me toca ahora es morirme, pues dentro de algunos años serán, o mañana o pasado, cuando Dios quiera. Y antes de seguir adelante, si ustedes me permiten, en cada una de las jornadas del Festival de la Canción de Viña del Mar hay héroes que son prácticamente anónimos y que hacen posible la realización de estos torneos. La radio, como hemos podido apreciar, desempeñó un papel preponderante en el desarrollo de la música popular chilena de la primera mitad del siglo XX. Los músicos populares de entonces realizaban su aprendizaje, práctica y carrera profesional como artistas radiales. Las emisoras contaban con elencos estables que incluían artistas nacionales y extranjeros, entre cantantes, pianistas, orquestas y directores que orquestaban y componían. El auditorio radial fue uno de los lugares principales para efectuar presentaciones en vivo, costumbre que se mantuvo hasta comienzos de la década de 1960. La industria musical chilena se alimentó de la labor de recolección y proyección folclórica realizada por Esther Martínez, que se presentaba en espectáculos costumbristas desde 1927. Derlinda Araya, quien cantaba en radio muchos temas cómicos desde el año 1929, entre otros, es también muy destacada. Ay, mamita, por Diosito, mamita, yo estoy llorando, se me ha ido mi amorcito, ay, y aquí lo estoy esperando. Soy la Llorona, yo sé por qué lloro este negro que se me fue. Soy la Llorona, yo sé por qué. Y si no vuelve, que le vaya a hacer vos, más lloraré. De este modo, la música campesina se transformó en música de espectáculo, adecuada al medio urbano de auditorio de radioemisoras, boates y restaurantes. Esta música creó un estilo propio que se desarrolló hasta mediados de los años 60, culminando en el llamado neofolclore. Los aplausos del público que repletaba los auditorios de las diversas radios premiaban uno de los primeros géneros musicales en América Latina, que expresó la voz del habitante urbano como individuo, del mestizo trasplantado, del provinciano con sueños, frustraciones, soledad y desarraigo. Nos referimos al vals. Debemos destacar que toda esta música lograba gran popularidad por el respaldo recibido en la radio. El Vals Boston fue acogido en Chile a fines del siglo XIX, con momentáneo furor, y fue muy estimado por los compositores peruanos de la vieja guardia. Surgido de la tradición limeña a fines del siglo XIX, el vals peruano o criollo constituye el género preponderante de la costa del Pacífico. Allá en
el rancho grande, allá donde viví. La radiotelefonía se constituye en el mejor canal de difusión de los diversos géneros musicales latinoamericanos que nos llegaban desde México, Argentina y Cuba, destacando el tango, la ranchera, la rumba, el corrido, el bolero y la guaracha. La música campesina mexicana comenzó a ser difundida masivamente en América Latina a partir de la década de 1930, al ser utilizada en las producciones discográficas y cinematográficas mexicanas. De este modo, México diseminó por América Latina la canción ranchera y el corrido, género narrativo folclórico derivado del romance español. El pueblo chileno desarrolló un profundo amor por el corrido y la ranchera mexicana, identificándose con la temática rural imperante en ambos géneros. Querida, vuelvo otra vez a conversar contigo. Otro de los ritmos favoritos y que a pesar de los años cobra mayor fuerza y vigor es el bolero. Originado en Cuba hacia 1885, el bolero recibió aportes de Puerto Rico y fue dado a conocer internacionalmente durante la década de 1930 por intérpretes mexicanos de fama continental. En Chile comenzó a ser difundido desde mediados de la década de 1930 a través del disco, el cine y las presentaciones en vivo de cantantes como Juan Arvizu, el tenor de la voz de seda y terciopelo, y Pedro Vargas, el gran señor de América. Durante la década de 1940 se ofrecían en el país boleros grabados por los chilenos Raúl Videla, Arturo Gatica, Mario Arancibia. El trío Los Panchos, que había debutado en México en 1948, actuaba con gran éxito en Radio Minería. Los principales aportes chilenos al bolero lo constituyeron las interpretaciones de Sonia y Miriam. Y el gran Lucho Gatica. Si desea conocer cómo Lucho Gatica llega a triunfar en la radio, escuche a los protagonistas que lo lanzan a la fama. Yo tenía confianza que Lucho iba a llegar tal vez a ser en Chile uno de los mejores boleristas y tal vez en otros países igual. Pero cuando yo se lo presenté a Raúl y le dije: Raúl, yo tengo un hermano que canta bien. En mi concepto le dije yo, canta muy muy bien y me gustaría que tú lo escucharas. Él me dijo: ¿por qué no traemos a mi hermano? Pero claro, tráelo, cualquier domingo que quieras, me avisas antes y le hacemos publicidad. Efectivamente, lo escuchó y me dijo: bueno, lo vamos a presentar en el programa Las Estrellas se Reúnen. Se trajo al Pitico, y el Pitico tuvo más éxito, más suerte que Arturo cantando, porque el representante que lo tomó a él, que fue Florencio Contreras, lo llevó al extranjero. Esta noche yo estaba más nervioso que Lucho. Y digo yo, en la actuación mía le digo: bueno, ahora yo quisiera pedirle al público chileno que los aplausos que me han dado a mí durante tantos años se los den a un muchacho que tiene tantos deseos de triunfar y tiene cualidades. Pero sin el respaldo de ustedes, yo creo que no podría llegar tan lejos. Así que se los pido de corazón que le den el aplauso más grandioso a un hermano, el hermano menor nuestro, que es Luis Gatica, a quien nosotros le decimos Pitico. Buscaba mi alma con afán tu alma.